ese pequeño pueblo que evidentemente vivió su noche del apocalipsis. A día de hoy nadie sabe exactamente qué ocurrió. Muchísimas personas acabaron su vida así, entre delirios, alucinaciones o realidades construidas por otros. Es el secreto de Pont Saint-Esprit, un secreto sobre el que ahora, más de 50 años después, se arroja luz. Se arroja luz sobre él y os aseguro una cosa, amigos, como tantas veces pasa, cuando llegan expedientes, documentos e investigaciones, el miedo no se mitiga, sino que aumenta en todo. No todo es lo que parece. Milenio 3, Cadena Ser, Iker Jiménez. ¿Sabéis que autoridades francesas a día de hoy han preguntado a los Estados Unidos por esos acontecimientos? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ha llegado a altos niveles de estado? ¿Qué veían esas personas? ¿Cuántos muertos hubo? Recién llegado de Pont Saint-Esprit, Pablo Villarrubia Mouso, compañero, buenas noches. Buenas noches, amigo. Acabas de estar en ese lugar, un lugar que ha saltado los titulares de medio mundo. En España, como casi siempre, apenas hemos hecho caso, casi nadie ha hecho caso. Se habla de control mental, se habla de agencias de inteligencia que si quieres dejamos para luego quiénes, cuándo, cómo y por qué. Se habla de locuras repentinas, se habla de sustancias, se habla de enfermedades del tiempo de las brujas. Pero yo quiero preguntarte, querido compañero, ¿cómo es ese lugar? ¿Qué se ve al llegar allí tanto tiempo después? Iker, primero la historia me impresionó mucho y ya cuando iba en el avión pensaba para rumbo a Marsella esta semana, pensaba si iba a tener algún éxito en esta cometida. Temía que no consiguiera nada, porque al llegar allí a Pont Saint-Esprit lo primero que vemos es un gran puente, un puente que, hablando con una señora, una habitante, una vecina del pueblo, me contaba que, según la leyenda, este puente surge de la visión de un religioso, de una gran lengua de fuego que cruzaba el río Ródano, y que a partir de esta visión de la lengua de fuego se deciden construir este puente. Y el nombre de Pont de Saint-Esprit vendría del puente de Espíritu Santo, en el que el mismísimo Espíritu Santo hubiera intervenido en la construcción de ese largo puente, que todavía existe allí, posiblemente sea uno de los más antiguos todavía siendo usado en Europa. Y a partir de ese punto, de esa conexión entre una orilla y otra, existe una gran iglesia, la iglesia de Sant Saturnino, un extraño monje que estuvo evangelizando aquellas tierras en el siglo III y que dejó su huella, su impronta en aquel lugar. Y una cosa muy, muy curiosa, Iker, examinando esa iglesia, dando vueltas alrededor, mirando sus figuras demoníacas que están en los canecillos, me encuentro con un ser que no sé cómo describirlo, si era un águila, si era un monstruo, un león, y en su pecho, de su pecho brotaba una serpiente. Y me dije, ¿será que de esta serpiente surge aquella imagen terrible, horrible, que vieron muchos de sus habitantes en aquel mes de agosto de 1951? Es un pueblo que existe, no es ninguna ficción. Ahora ha habido acontecimientos tremendos. La cronista, Pablo Villarrubia, ha estado allí y, como siempre ocurre con Pablo, información de primera mano, de primer nivel, periodismo de campo, personas que llevaban décadas sin hablar, que hablan. Un día nos tienes que contar el secreto, Pablo. Madeleine, cronista de Pont Saint-Esprit, Puente del Espíritu Santo, una de las primeras personas, y hay más autoridades que hablan sin tapujos. Aquellas alucinaciones, aquellas visiones repentinas, aquella noche del miedo, se cobró víctimas. Finalmente hubo el primer muerto. Era un señor de Carnan, un pueblo al lado del nuestro, que bajaba a Pont Saint-Esprit para comprar pan y queso. Los compró y, volviendo a su casa, sintió mucho calor y se sentó sobre una piedra. Se llamaba señor Bisón y allí mismo se comió aquel pan, que parecía que estaba bueno, y también el queso. Después se empezó a encontrarse mal y, al llegar a su casa, su esposa le preguntó «¿Qué te pasa?». Pero él ya estaba con un color negro y poco después murió. Pablo, he escuchado bien, color negro.
Exacto, y algunas personas contaron, especialmente, bueno, Madeleine me contaba, que una persona del pueblo en aquella época se acercó a uno de los sacos de harina con los que supuestamente se hizo el pan maldito, lo tocó con el dedo y luego se lo llevó a la boca, a la lengua. En pocos segundos la lengua se convirtió en un amasijo negro y que prácticamente no podía más engullir nada esa persona, y se quedó varias horas con la lengua prácticamente fuera de la boca y ennegrecida. Has dicho pan maldito. Vamos a ver. Una serie de personas, podemos cuantificar números, aquella noche del año 51 sufren una serie de visiones. ¿Qué tipo de visiones y a quién acusan de esas alucinaciones repentinas, Pablo? A partir, pocas horas después, o unos dicen que sería a partir de 24 horas, 36 horas, empiezan las alucinaciones, porque en aquel verano, en agosto del 51, varias personas, era un sábado, las personas iban a comprar el pan en la panadería de Monsieur Boyan, este hombre que era considerado un buen panadero, uno de los mejores de la región. Compraban su pan y al día siguiente empezaban a sentir ya los primeros síntomas de algo extraño, de una extraña intoxicación, que algunos creyeron al principio tratarse de carne de caballo, pero después se dieron cuenta que todas las personas que habían comprado el pan aquel día en aquella panadería, en la Grand Rue, eran las que habían padecido una serie de malestares, vómitos, diarreas, y a partir de ahí las primeras alucinaciones. Un señor que venía por la carretera, por un camino en su bicicleta, empezó a ver que el camino se convertía en una especie de arcoíris, despediendo multicolores, al mismo tiempo que sus manos se alargaban como casi hasta el infinito y su cuerpo, su cabeza se extendía hasta el cielo. En este momento, claro, percibió que dejó de pedalear y este hombre no pudo seguir más su trayecto hasta ser recogido por una ambulancia. Otra de las escenas terribles que sucedieron al día siguiente del consumo del pan es que todo el pueblo de Pont-Saint-Esprit se vio invadido por extraños coches negros, así lo describían, coches de forma rectangular, muy altos, y eran las visiones más terribles que tuvo Madeleine, que se acuerda muy bien de este detalle, de los coches con sus sirenas que iban a recoger a decenas, incluso cientos de personas para llevarlos a los hospitales. 300 personas en menos de 2 días eran transportadas a los hospitales de la zona de toda aquella región de Languedoc para ser internadas, ya presas de un horror indecible, prácticamente de un pánico en que estas personas no podían resistir y eran metidas en camisas de fuerza. Pablo, a día de hoy, y ahora seguiremos ahondando, número de víctimas, número de muertos, número de suicidios en aquella noche terrible en Puente de Espíritu Santo. Los números bailan un poco, pero hablando con el teniente alcalde de Pont-Saint-Esprit, me aseguró que 7 personas murieron al cabo de una semana. Varias, probablemente más de la mitad, fueron a causa de suicidios. O sea, estas personas enloquecidas, sin poder soportar las terribles visiones de animales, principalmente de bestias, serpientes. Eso se repetía constantemente el tema icono de la serpiente, que brotaban de la barriga, del estómago, tal como había visto aquella criatura monstruosa en la iglesia, también salía del pecho de la barriga estas criaturas. Y estas personas, algunas se arrojaron por las ventanas. Me hablaba Madeleine de que ella vio, eso ella lo presenció, un hombre que pensaba que era un avión, o un avión a reacción, y que este hombre salta de la ventana de su casa, por suerte no se mata, pero se rompe las 2 piernas y aún así sigue caminando este hombre, todavía enloquecido, diciendo que tenía la capacidad de volar. Hablamos de 1951. Pablo Villarrubia ha encontrado a personas que fueron víctimas de este fenómeno, del pan maldito. Otros hablan de manipulación, de LSD, esas siglas concretas, y sobre todo de control sobre una población. Si es así, esta teoría de la conspiración, ¿por qué a esa población? ¿Qué tenía de especial? Además de la arquitectura antigua que ha comentado perfectamente Pablo. Michel Armenier le contaba a Pablo, a viva voz, en el lugar de los hechos,
el caso de su propio padre. Mi padre empezó a sentirse cansado 2 o 3 días después de haber comido el pan. Volviendo de su trabajo, trabajaba como cartero, tuvo vómitos, alucinaciones y llegando a la oficina de correos de Pont-Saint-Esprit se cayó al suelo. De allí fue trasladado al hospital de San Martín de Aviñón, donde le pusieron una camisa de fuerza porque estaba muy agitado y no conseguía conciliar el sueño. Tenía alucinaciones, veía fuego, animales, serpientes, cosas terribles. Se sentía oprimido. Tenía la sensación de que las paredes de la habitación se estrechaban sobre él. En la misma habitación del hospital donde él se encontraba había 3 adolescentes enfermos, también de Pont-Saint-Esprit, con 10 y 11 años, que estaban atados en sus camas. No tenían camisas de fuerza, pero estaban atados porque también se les notaba muy alterados. Nuestro compañero Noel Calero en los sonidos, como siempre, Fermín Agustí, Carlos Largo, todo el equipo. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Por supuesto, abrimos líneas de contacto para un tema tan espinoso del que creo nunca se ha hablado radiofónicamente en España con estos documentos. Creo que es algo alucinante que vamos a aprender, sobre todo, a pesar del miedo que da todo esto. Vías de contacto desde ya e incluso una encuesta que a algunos puede sorprender, pero a lo largo de esta primera hora vamos a saber por qué hacemos o por qué lanzamos esta cuestión al aire. Una encuesta, Iker, en ikerjiménez.com. La pregunta, el debate de la semana en Milenio 3 es: ¿crees que la CIA ha utilizado técnicas de control mental en España, en nuestro país? Ahí tienen para votar sí o no. Por el momento, muy sorprendente, ha votado sí un 70,3%. O sea, la teoría de las conspiraciones y del control mental está muy en boga. Y vías de contacto, Iker, Milenio3 con número @cadenaser.com, si deciden enviarnos un mail, 27699, si se quieren poner en contacto con nosotros a través del SMS y, como no, la web de la Cadena Ser, cadenaser.com, donde estamos subiendo segundo a segundo, Iker, ya las preguntas de la gente que apuntan una teoría que tiene que ver con ese pan y con el centeno. Pan maldito, centeno. Tienes que contarme ahora un poco la base de esa teoría en la antigüedad. Al parecer, desde lo más remoto de la historia, en otras poblaciones había habido estos arrebatos de locura colectiva. Como siempre, Iker, sorteamos 3 libros, 3 novelas, entre todos los participantes, entre toda la gente que nos pregunte y que nos transmita sus dudas y sus opiniones. Una advertencia, son la 1:25. Esta noche en la segunda hora, afrontamos y nos enfrentamos al miedo de otra forma. Esto también da mucho miedo, o incluso puede dar más miedo de cualquier otro tema, lo que vamos a contar. Pero en la segunda hora, nuestros compañeros Carlos Largo y Javier Pérez Campos nos traen una investigación que está en marcha. Solo puedo decir que pocas veces he escuchado cosas tan angustiosas a vigilantes de seguridad. Pocas veces he escuchado con tanto dolor, tanto temor y tanto pánico a algunas personas. Así que os invito a que, desde luego, estéis con nosotros en esta segunda hora. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Ha salido un libro que ha causado cierto escándalo y que recuperaba este tema y que lo ponía, ¡pum!, sobre la palestra. Sí, porque lo ponía en relación con otro tema que es bien conocido por los estudiosos y por los aficionados a las teorías de conspiración. H.P. Alvarelli, un autor norteamericano, ha dedicado 6 años de su vida a investigar la muerte de Frank Colson. Frank Colson es un científico que trabaja para la CIA en los años 50 y que es experto en guerra química y bacteriológica. Está muy unido al asunto MKUltra. La historia que se contaba sobre Frank Colson era que en un experimento absolutamente enloquecido, pues en el transcurso de una fiesta alguien le había contaminado una copa de Cointreau con LSD. Él había tenido unas alucinaciones muy parecidas a las que acabamos de escuchar. Eso había ido degenerando en un proceso de psicosis profunda. Se había registrado en noviembre de 1953 en un céntrico hotel de Nueva York y de ahí se había arrojado por la 10ª planta. Lo que expone después de esos 6 años de investigación Alvarelli es que esa historia fue interesadamente filtrada por la CIA para encubrir una peor todavía. Y es que este hombre estuvo implicado en una serie de experimentos en diversas partes del mundo y en los propios Estados Unidos que le causaron tal pavor
que en los últimos días de su vida le confesó a su mujer que había cometido un terrible error. Un terrible error es el nombre precisamente de ese libro. Y que quería contar al mundo lo que estaba sucediendo. Simplemente, según la teoría de Albadelle y los análisis forenses que se han hecho después, tanto es así que en 1996 se vuelve a reabrir el caso por el fiscal de Nueva York, como un caso de asesinato, pues sencillamente los agentes de la CIA lo arrojaron por la ventana sin más, sin dosis de LSD ni nada por el estilo. ¿Qué lo une con este asunto? Pues ni más ni menos que en las fechas en que ocurrió esto, en 1951, Frank Olson y parte del equipo de servicios técnicos de la CIA estaba precisamente en las cercanías de Pont-Saint-Esprit. Y eso no es una conjetura, eso es algo perfectamente documentado pues por los propios visados y los propios pasaportes de los implicados. Y lo que contaba el propio Frank Olson es que esto había sido un experimento de la CIA. Difícil argumentar y enlazar una historia más truculenta. La CIA, después de la Segunda Guerra Mundial, un pequeño pueblo, ¿por qué? Alucinaciones, ¿por qué? ¿Con qué objetivo? Controladas de alguna forma. Histeria colectiva, personas que adquieren facultades imposibles y que se matan en esa especie de extraño trastorno. Escuchamos a Albadelle, el autor de ese libro revelador. Para hacer el experimento en esta pequeña aldea se utilizaron aerosoles y sprays de LSD. Terminó afectando a 500 personas del pueblo y hubo 3 suicidios. Lo más inusual era la opción de poder utilizar el LSD como un arma para eliminar la violencia, que normalmente ocurre en tiempos de guerra. La gente parecía volverse loca durante algunas horas, pero lo más interesante era que se utilizaba el LSD como una herramienta para interrogar, porque se pensaba que podía poner a una persona en un estado en el que siempre diría la verdad. Justo a la 1:30 conectamos con Málaga, con ese estudio paralelo en la biblioteca del hombre de los libros. Javier Sierra, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Imagino que también un poco aterrorizado e impresionado por lo que vamos descubriendo, por lo que ha ido sacando casi con abrelatas nuestro compañero Pablo, personas que viven, que recuerdan las alucinaciones, que estuvieron a punto de morir, y esta hilazón tremenda con experimento de control mental. Bueno, tengo algunos datos que os van a sorprender, porque llevo toda la semana excavando un poco en esta historia y se han ido hilando unas historias con otras y al final yo creo que vamos a acabar hablando hasta de abducciones esta noche, Iker. Bueno, sorpréndenos. Bueno, hay muchas cosas que quiero comentar. Santiago mencionaba hace un minuto los servicios técnicos de la CIA, en inglés ellos lo llaman el Technical Service Branch. ¿Sabes cómo lo llamaban en el argot interno los agentes de la CIA en los años 50? La sección de pócimas y trucos sucios. Sección de pócimas y trucos sucios. Sí, era en el argot como llamaban a esa división que tenía su laboratorio operativo más importante en una base que es Fort Detrick, que allí lo llamaban Centro para la Investigación de Guerra Biológica. Después, en los años 60, pasó a llamarse Instalaciones Frederick para la Investigación del Cáncer, lo cual da mucho más miedo todavía, porque se pensaba que podían inducir cáncer deliberadamente utilizando todo tipo de técnicas. Y el hombre que estaba un poco al frente de aquella sección era Frank Olson, este personaje que ha mencionado Santi, ¿no? Bueno, no te puedes imaginar, cuando ocurren los hechos en 1951... hay un periodista, y esta es una historia que no se ha contado, hay un periodista que acude a investigar en Puente del Espíritu Santo, en Pont-Saint-Esprit, el caso de primera mano, como ha hecho Pablo Villarrubia. Ese periodista trabaja para una revista norteamericana que se llama Look. Ese periodista, en fin, yo sé que vosotros en la mesa sabéis quién es. Ese periodista es John G. Fuller. No sé si ese nombre os dice ya mucho. Hombre, y una portada del libro azul, ¿no? El viaje interrumpido. Exactamente. Él publicó un libro que se llama El viaje interrumpido sobre el caso famosísimo de abducciones del matrimonio Hill. Al año siguiente de publicar ese libro, él publica otro que no se ha traducido nunca al español y que se llama The Day of St. Anthony's Fire, el día del fuego de San Antonio, que es exactamente como los monjes de la Edad Media llamaban a esa enfermedad que producía el cornezuelo, es decir, lo que se supone que habían ingerido los vecinos del puente de Saint-Esprit.
precisamente basándose en la investigación que él había hecho allí. Pero fíjate por dónde, al haber publicado ese libro en el año 68, un año después de haber publicado El viaje interrumpido, que es sobre la abducción del matrimonio Hill en las montañas rocosas, han surgido sospechas sobre John G. Fuller de que pudiera ser un agente de la CIA o que trabajara para la CIA, porque ese LSD ya se estaba utilizando en los años 50 en los Estados Unidos con población norteamericana para inducirles visiones. Y la sospecha es si no sería la historia, la aventura del matrimonio Hill, la primera abducción de la historia, uno de esos experimentos. Bueno, ahora mismo aquí nos estábamos quedando sin palabras. Estábamos trazando en nuestra mente esa posibilidad siniestra. Para todos los amigos, muy jóvenes sobre todo, que no lo sepan, una historia que da la vuelta al mundo. La primera supuesta abducción, un matrimonio de mujer blanca y hombre negro, Barney y Betty Hill, un coche, una nave gigantesca y algo que tiene mucho de onírico, unas visiones de unos seres con gran cabeza, ojos rasgados, el arquetipo que se nos ha quedado a todos, la luz casi paralizante, estar en el interior de una nave espacial y ser sometidos a pruebas de tipo médico. Un recuerdo imborrable y un libro que es como una bomba en la sociedad americana del final de los 60, El viaje interrumpido. Ahí nace un icono. Y nos está contando a todos Javier Sierra que el principal investigador de esa historia también lo era de las extrañas alucinaciones con la sombra de la CIA y el LSD por detrás. Pablo nos va a seguir contando aventuras allí en Pont Saint-Esprit. Una cosa importante, Carmen, que creo que es clave. Habéis mencionado el pan maldito. Javier Sierra ha mencionado una extraña dolencia, cornezuelo de centeno. Primer culpable, sepamos un poco más. Bueno, el cornezuelo de centeno es un hongo que crece en algunos cereales. En el centeno es uno de ellos, aunque también en la avena, en el trigo. Así que no por comer pan de trigo no puedes tener esa enfermedad, una enfermedad que produce, que es el ergotismo, o como bien decía Javier, el fuego de San Antonio. También se le llama de otras formas, el ignisácer, el fuego sagrado, el fuego del infierno también se llamaba. Tiene unas características especiales porque produce algo de lo que habéis comentado que sufrían los vecinos de este pueblo francés. Se empiezan como a quemar los miembros, por lo menos la persona siente que le queman mucho las manos, un fuego interno muy fuerte, convulsiones, alucinaciones visuales y también auditivas. En algunos casos se produce la gangrena de los miembros que llegan incluso a tener que ser amputados, locura permanente y en algunos casos hasta incluso la muerte. Como bien decía Javier, se le llama fuego de San Antonio porque precisamente San Antonio o los hospitalarios que eran de la Orden de San Antonio eran los que curaban o lo intentaban curar a los afectados por el ergotismo. Llevaban en sus hábitos una especie de tau, una tau azul cosida que los diferenciaba de los demás y además pintaban tanto sus monasterios, iglesias y hospitales de rojo para que así los afectados pudieran acudir. Donde se dan muchas epidemias de ergotismo es en Francia. En Francia hay varias epidemias donde muere mucha gente, incluso en algunas localidades llegan a morir hasta 40.000 personas. Pero fíjate, hay una cosa que me ha sorprendido, porque hasta en 1977 en Etiopía se han dado casos de personas afectadas por este hongo. 47 personas murieron en Etiopía en 1977, hace 2 días prácticamente, Iker. Y también se ha apuntado la posibilidad, se apuntó en 1976 la posibilidad, la apuntaba Linda Caporael, que es una doctora que empezó a investigar sobre estos hongos y llegó a la conclusión de que las brujas de Salem, las tan famosas brujas de Salem, muchas de ellas sabéis que fueron quemadas en 1692, acusadas de brujería y de pacto con el demonio, pues que podían ser víctimas de ese cornezuelo del centeno. Pablo, has hablado con las principales autoridades políticas, con el mismísimo alcalde, Jean-Pierre Colombet, de ese pueblo marcado. Exacto, el teniente alcalde, en realidad Colombet,
me sorprendió porque en la prensa en general, lo que vemos en Internet, se niega, las personas que viven allí, los habitantes de Pont-Saint-Esprit, niegan esa posibilidad de que la CIA haya llevado a cabo un experimento en el lugar. E incluso son muy reacios a conversar, a hablar sobre el tema. Le estaba contando a Carmen antes de entrar aquí en el programa que cuando grabamos la entradilla delante de la misma panadería, hoy cerrada, prácticamente fantasmal, en la Grand Rue, una gran calle, una vecina al lado prácticamente, nos miró de forma fulminante, y estuvimos a punto de Marcos Macarro y nuestro ayudante Carlitos de salir de allí muy rápidamente, ¿no? No quieren saber nada de lo que se ha publicado ahora a raíz del libro que ha comentado Santi, de la CIA por detrás de todo esto. Exacto, y como digo, no quieren que se trate tampoco del tema. Yo indagué dónde estaba la panadería, fui prácticamente, las personas me miraron de una manera muy, muy extraña y no tenían ganas realmente de explicarte algo sobre la situación. Ellos quieren, claro, mantener apartado cualquier idea de que el pueblo es un pueblo maldito, de que en aquel lugar el pan sigue siendo un pan contaminado. Hemos comprado pan allí y hay buenas panaderías y, lógicamente, esto es una historia del pasado. Pero entonces, ¿ellos qué dicen? ¿Qué pasó? ¿Por qué ese cúmulo de alucinaciones? ¿Por una partida de harina en mal estado? Algunos creen que puede ser esa posibilidad. Hablé, por ejemplo, con el señor Paul Pagès. Paul Pagès es también un anciano que cree que fue posiblemente el pan, ¿no? Él tuvo la suerte de no comerlo aquel día, lo comió ya 3 meses después, pero otras personas, mira un detalle interesante, personas que no comieron el pan aquel día, padecieron de los mismos síntomas días después de lo que estaba ocurriendo, como una histeria colectiva. Dato sumamente interesante. Y otra cosa, que es que los vecinos de los pueblos cercanos comieron de la misma harina, porque el molinero llevó de esa misma harina a varios pueblos y ningún otro pueblo sufrió estas alucinaciones. Exactamente. Perros y gatos sufrieron exactamente los mismos síntomas, un comportamiento anómalo, muertes inexplicables, gangrena. Me vais a contar ahora en debate todo esto, vuestra opinión, si hay alguna posibilidad de esta terrible teoría de la CIA, no de una especie de error en una partida de harina, que sería algo asumible, sino de alguien, autoridades, entidades detrás, extrañas visitas a ese pueblo anteriores de investigadores que intentan saber algo, visitas posteriores de algunos de los padres, por ejemplo, del LSD, ni más ni menos, a este lugar. Pero quiero escuchar al teniente alcalde de este lugar, evidentemente. Esto le comentaba, esto os comenta ahora la autoridad de este pueblo, como decía Pablo, quieranlo o no allí, maldito, marcado, estigmatizado. No había pruebas para la culpabilidad del panadero, pero al principio algunos decían que él había envenenado el pan. Pero nosotros, los habitantes de Pont-Saint-Esprit, siempre hemos defendido a su familia. Nosotros jamás pensamos que esta intoxicación saliera de su panadería, y todo fue un drama muy fuerte. Por otro lado, las investigaciones llevadas a cabo en Marsella, Montpellier y también en París son contradictorias. Uno tiene actualmente la idea de una situación verdaderamente contradictoria. O bien partió del LSD o del cornezuelo. Y por el contrario, yo siempre pensé que era el LSD, pues los síntomas son exactamente los mismos de los que se drogan con LSD. Pablo se queda expectante. LSD, síntomas del LSD. Pablo, ese panadero y esa familia incluso estigmatizada de por vida. Tremendo, porque hablando también con personas de allí que por favor que no les identificara, me comentaron que la pobre, la esposa del panadero, al cabo de poco tiempo, se suicidó en función de la presión, todo aquel problema. Claro, varias personas muertas, el marido llegó a ser arrestado, pero por muy poco tiempo, porque no había pruebas conclusivas de que él fuera el culpable de aquello. Fue todo un drama, era una familia muy católica, me comentaron, gente muy devota también, y claro, esa familia quedó de por vida estigmatizada. Ese panadero ya no pudo trabajar en su profesión, y parece que murió muy joven, Iker. Esa es la triste historia de Briand, el panadero de esta panadería prácticamente maldita, cerrada. Como vimos hoy en día, hay un fresco en la fachada que yo no supe identificar exactamente si es un fresco medieval que muestra una escena de una antigua panadería o de un antiguo taller. Es lo que queda en aquella calle. Y además hay un detalle interesante. La Grand Rue, que era la calle más movimentada, la calle con todo el comercio en aquella época,
se transformó en una calle prácticamente fantasmal. Hoy en día es prácticamente una calle de una barriada abandonada, muchas tiendas también cerradas y edificios prácticamente ruinosos. Javier, Santi, la teoría del rociar con aerosoles, se habla de uno de los padres del LSD en aquel pueblo tiempo después. Es que hay que decir que en 1951 nadie sabía lo que era el LSD. Es decir, era una investigación secreta que estaba llevando Albert Hofmann en Suiza, muy cerca, unos 500 kilómetros de allí, en un laboratorio en Basilea, y el LSD en Francia en concreto probablemente habría 2 o 3 personas como mucho, y de los servicios secretos, que sabían de su existencia. Así que es normal que en el pueblo nadie lo relacionara, y mucho menos las autoridades de aquel tiempo, que tampoco conocían los efectos de esta droga. Pero lo verdaderamente llamativo de los incidentes es que cuando ya se habían sucedido varios casos de alucinaciones, porque no fueron solamente en una sola noche, sino que se prorrogaron a lo largo de muchos días, cuando todo aquello estaba efervescente, la policía de Montpellier estaba investigando el caso, se habían montado pequeños hospitales de campaña incluso alrededor del pueblo para atender los casos. A algunos vecinos se los habían llevado a la fuerza a hospitales psiquiátricos para atenderlos. En ese momento llega un pequeño equipo de los laboratorios Sandoz de Suiza para investigar el caso. Y el que está al frente de ese equipo es el creador del LSD, Albert Hofmann. De tal modo que, visto en perspectiva hoy, es decir, desde el siglo XXI a más de medio siglo de los acontecimientos, algunos piensan que si todo esto fue un experimento de los norteamericanos con Frank Olson, con ese personaje que hablábamos al principio, sobre ese pueblo, quizá lo que estaba haciendo Albert Hofmann allí era comprobar que su sustancia efectivamente era eficaz para anestesiar poblaciones enteras, que es lo que pretendían los norteamericanos. Es decir, querían utilizar armas no de fuego, no violentas, entre comillas, para poder controlar regimientos enteros suministrando este tipo de droga por aire o por agua o a través de alimentos. Por otro lado, además, Frank Olson da la casualidad de que en lo que era experto precisamente era en aerosoles, en administración de agentes químicos y biológicos a través del aire por medio de este medio, ¿no? Por medio de la pulverización. Por otro lado, a lo mejor incluso el interés de Hofmann y de Sandoz era no solamente científico, sino por ver si alguien había quebrantado su patente, porque según se destila de los papeles internos de la CIA de aquella época, un asunto que les preocupaba muchísimo era que su única fuente de LSD eran precisamente estos laboratorios suizos, y el hecho de tener que depender de un país extranjero para ellos que lo consideraban ya como un arma estratégica, pues les preocupaba. Así que subrepticiamente encargaron a los laboratorios Lilly, que es un laboratorio norteamericano, que les fabricasen su propio LSD. Lo cual, lo de Pont Saint Esprit también podría haber sido una prueba de este segundo LSD fabricado sin contar con la patente suiza. Me interesa una cosa, y seguro que los oyentes también. Hablábamos de alucinaciones, describí algunas de ellas. Pablo ha comentado que había unos nexos comunes, cosa que es sumamente interesante. Diferentes decenas de personas viendo lo mismo, en su locura transitoria o no, viendo lo mismo, e incluso intentos de asesinato, de agresión, como la de un niño a una madre, y otros, Pablo. Exacto, pero mira, perdóname desviarme un poquito y retomar un tema que trató muy bien y lo sacó de una manera increíble Javier Sierra sobre John Fuller. Resulta que cuando entrevisto a Madeleine Hénard, la cronista del pueblo y que fue testigo presencial de todos aquellos acontecimientos, ella me dice que había venido en el año 66 allí a Pont Saint Esprit un hombre extraño que no sabía hablar francés, solo hablaba inglés, y que ella, como hablaba un poco de inglés, lo recoge en su casa. Este hombre se pasa algunos meses allí. Este hombre era un mormón. Este hombre creía en una especie de intervención divina o una maldición que había recaído sobre Pont Saint Esprit. Esta maldición se basaba en una extraña virgen de una población perdida en las montañas, de que cada vez que le caía un rayo, le caía sobre un brazo y lo partía, y que una mujer española, una anciana, contó esta extraña historia a la misma Madeleine Hénard, esta cronista, de que la última vez, 2 meses antes de que ocurrieran aquellos incidentes en Pont Saint Esprit, un rayo había caído sobre el brazo de la Virgen.
O sea, como tantas otras veces, extraños personajes rondando en pero un lugar donde luego van a pasar cosas. Claro, pero este extraño personaje era justamente John Fiedler. El hombre que dio fama internacional a la primera gran abducción. El hombre que hizo que el mundo conociese eso de estar dentro de un supuesto ovni. Y si todo está relacionado, pues da bastante miedo. Vamos a escuchar por un instante a los oyentes, los que están ahí. Les lanzábamos una pregunta: manipulación mental, bien sea por aerosoles, manipulación química, casi guerra bacteriológica, cobayas humanas. Ahora os pregunto a los tres, a Pablo, a Santi Camacho, a Javier Sierra, ahora después de escuchar a los oyentes, ¿por qué este lugar? ¿Por qué un experimento aquí? Precisamente, ¿qué teoría tenéis? Líneas de contacto. Vamos con las líneas de contacto. 276-99, palabra clave, Milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com o la web de la Cadena Ser. Manuel Páez desde Valladolid nos dice: buenas madrugadas amigos, sobre Points and Speed. Si estos episodios los provocó el LSD, pienso que lo administrarían por vía aérea. ¿Sabéis si los animales, tanto domésticos como salvajes, demostraron durante esos días comportamientos extraños? Puede ser relevante para saber si las alucinaciones fueron producto del pan o del LSD. Santi hacía un anexo, un comentario muy preciso de esto. Sí, en el libro de Albarelli se especifica claramente que tanto perros como gatos, por lo menos por lo que se veía por el pueblo, mostraban un comportamiento anómalo. De hecho, contaba la historia de un perro que se tiró durante días aullando al cielo hasta que cayó muerto de agotamiento. Y el primer caso es de un pato, o varios patos, que se vieron afectados precisamente por una sustancia que podían haber ingerido o respirado, y que comenzaron a comportarse como pingüinos. Eso describe un informe que, por cierto, ha consultado Albarelli, que ha desclasificado la CIA a través de la Ley de Libertad de Información, que si queréis luego lo desarrollamos un poco. Pero de todas formas decían que por vía aérea lo probaron y que no funcionó, que tenía que ser algo que habían ingerido. Que habían ingerido. Agua. Es que por el pueblo me comentaron también, el Thierry Mebon, que fue el gran periodista de Midi Libre, que me auxilió muchísimo en este reportaje, este investigador, me dijo que había una posibilidad de que fuera una fuente que habría sido contaminada y que de esta fuente incluso saldría el agua para hacer el pan, ¿no? Lo que mucha gente pensaba, estoy seguro, escuchándoos de inmediato, ¿no? Agua, ¿no? Agua como elemento que siempre ha dado mucho miedo para envenenar una población, siempre se ha comentado, ¿no? José nos dice quizá fuera uno de los experimentos englobados en MKUltra. Todavía como tal no existía el proyecto MKUltra. En aquel momento lo que funcionaba era el proyecto madre de lo que sería MKUltra, que se llamaba MK Naomi. Naomi, exacto. Por cierto, era una secretaria de la CIA que estaba por allí, y bautizaron el proyecto en su memoria. Y había muchos, ya estaba funcionando, por poner un ejemplo, en la propia bahía de San Francisco, en el marco de ese proyecto MK Naomi, se lanzó una nube de una bacteria, la Serratia marcensis, que causó, de hecho, varios muertos, contaminó a más de 800.000 personas, y que simplemente era precisamente para ver cómo un aerosol podía distribuir en una población amplia una sustancia que era prácticamente inocua. Solamente murieron personas que ya tenían complicaciones previas. Prácticamente da bastante miedo, ¿no? Diego desde Palencia nos dice: hola a todos, no se tratará de un síndrome tóxico al estilo nuestro, el de la colza. Los americanos tenían presencia militar en aquella época en Francia, ¿no? Un saludo y enhorabuena por el inicio de temporada, seguid así. Ahí dan una clave, porque efectivamente en el área de Marsella había 2 bases de los Estados Unidos, y fíjate, en la investigación que ha hecho Hank Albarelli, que es este periodista que ha destapado mucha de la información secreta sobre el particular, ha podido demostrar que Frank Olson, esto da todavía más miedo, estaba residiendo en una de esas bases, es decir, que estaba muy cerca de Pons and Sprit, como si quisiera controlar el experimento, o por lo menos en el área, en las fechas adecuadas, ¿no? Sí, es verdad, Javier, porque además Madalena Henar me comentaba de que allí había una base, la base de Orange, muy cercana a Pons and Sprit, que los americanos estaban actuando plenamente. Tenemos además, en todo este panorama, una base cercana. Quiero escuchar, aunque sea muy brevemente, son apenas 30 segundos, muy interesante, ese periodista Thierry Mebon, que ha ayudado tanto a Pablo Villarrubia, Midi Libre, una persona de origen camerunés, si no tengo mal entendido, sí. Y que se volcó a tope con la verdad oculta que
ha mencionado Javier, informes, CIA, expedientes, hay que saber más. Escuchamos primero a este gran periodista. La duda es total y las víctimas están aún vivas. Y yo me acuerdo de la hija de un superviviente que me dijo que quisiera que la justicia les enseñara los expedientes originales del caso, que pudiera consultarlos, porque jamás tuvieron acceso a estos documentos. Vieron a los investigadores, pero jamás vieron la conclusión de la investigación. Y por supuesto esta música de Pink Floyd, antiquísima ya, que tiene mucho que ver con los estados alterados de conciencia. Le gusta mucho a mi compañero Pablo Villarrubia, con esa alucinación progresiva, con esa visión de esas otras puertas, de lo que hay más allá de la percepción. Documentos oficiales, filtraciones, CIA, Javier, ¿qué hay que saber? Bueno, hay que saber muchas cosas. Fíjate que este es un asunto que periódicamente ha ido reemergiendo de las cloacas de la CIA, ¿no? Porque en el año 1975, casi cuando se compone esta música que estamos escuchando precisamente, se crea una comisión encargada por Gerald Ford para investigar los abusos de la CIA. Ya se sabía que la CIA estaba haciendo cosas raras, y en la época del presidente Ford, pues se encarga a Nelson Rockefeller, nada menos, que investigue este asunto. Bueno, en esa comisión aparece varias veces mencionados en sus papeles el caso de Pons and Sprit como un experimento guiado desde Fort Detrick. Pero es que eso ya en el 75, Javier, en documentos oficiales. Exacto, en los documentos de esa comisión encargada por Gerald Ford. Pero es que te vas a sorprender porque hay actores de la escena política reciente implicados también en esa historia. Fíjate que en ese momento el jefe de personal de Gerald Ford era Donald Rumsfeld, nada menos, y su ayudante era Dick Cheney. Bueno, pues hay un memorándum desclasificado del 11 de julio de 1975 de Cheney a Rumsfeld, en el que hablan de lo que llaman The Olson Affair, o sea, precisamente de la muerte de Frank Olson, muchos años después de que se hubiera producido en 1953, ¿no? Y habla de un acuerdo, que no se especifica cuál es en el documento, con la familia Olson, y de que Ford, por favor, cuando haga declaraciones, el presidente, debe insistir que aquella historia fue un suicidio. Pablo, y una cosa, un anexo. Todos aquellos enfermos, los que no se suicidaron, los que no murieron, las agresiones que hubo incluso de niños a madres, entre amigos de toda la vida, entre hermanos, de repente, ¿se les fue pasando rápidamente? ¿Quedaron secuelas de por vida? Quedaron, y de hecho, fíjate, hubo un fenómeno cíclico de retorno de la enfermedad. Algunos de los pacientes comentaron que durante años, o sea, volvía, que los mismos síntomas retornaban al cabo a lo mejor de un año con la misma intensidad que tenía antiguamente, y eso sucedió durante varios años. De hecho, al entrevistar a Michel, vais a ver que teníamos al lado a su padre, a Léon Armenier, que estaba en una silla de ruedas balbuceando y repitiendo insistentemente durante todo el reportaje: serpiente, como si se hubiese quedado en su mente, ¿no?, enroscada en su cerebro. Santi, gran experto en conspiraciones, Javier, no sé vuestra opinión, ¿qué podemos decir? ¿Qué puede haber de verdad en que suena muy fuerte, manipulación mental, años 50? El público estará pensando, entonces, ¿qué se puede estar haciendo hoy? Pues la verdad es que de real y de demostrado hay mucho, y esto es solo la punta del iceberg. Por cierto, que aprovechando que tenemos aquí a nuestro maestro de las hemerotecas, a Javi Pérez Campos, hay una investigación que se podría hacer sobre la estancia de Frank Olson en 1951 en el Sáhara español. A ver si en esos años, en la antigua colonia, pasó algo parecido. Un hombre siniestro, ¿no? Efectivamente. Que hacía cosas extrañas. Pero que luego se arrepintió. Javier, ¿podemos pensar que realmente hubo una manipulación, que la tecnología de la época daba para ese control mental? ¿Primer episodio de cobayas humanas en la Europa de aquel tiempo? Bueno, primero, pero después ha habido muchos otros. Piensa que incluso en los años 60 la CIA autoriza el uso del LSD en Europa y en Oriente Medio, o sea, como si ellos tuvieran algún tipo de dominio sobre esas tierras, pero bueno, en fin, autorizan esos dominios, o sea, esos proyectos lo llaman proyecto Third Chance, tercera oportunidad. Pero bueno, centrándonos en este de Pons and Sprit, hay un dato que a mí me parece muy llamativo. Hemos hablado que estuvo el creador del LSD, Albert Hoffman,
precisamente allí investigando in situ y casi convenció de que aquello podía ser LSD. Hizo algunas declaraciones aunque nadie le entendió en su momento, ¿no?, a ese respecto. Pues bien, lo curiosísimo del caso es que Albert Hofmann escribió sus memorias antes de morir, unos años antes de morir, muy exhaustivas, y Iker no cita Pons and Sprit, no le dedica ni una sola línea, y es rarísimo. Un espacio en blanco, un vacío repentino, un renglón borrado en mitad de esas memorias. Oyentes, ¿qué queréis comentarnos? Nos dice Luis Aedo, el LSD se puede ver y sentir con el LSD. Lo imaginable, lo sé por mí mismo. Estuve 3 días para regresar a mi estado normal. Nunca más. Hola milenarios, si el LSD es una droga de laboratorio, lo normal es probarla. Es posible que la CIA buscara sus conejillos de indias humanos fuera de Estados Unidos para que no llamara la atención dentro de su país. Nos lo preguntaba Maite de Málaga. Había alguna posibilidad y algún texto que apuntaba que iban a probarlo en el metro de Nueva York, pero que al final se echaron para atrás. Y precisamente a consecuencia de lo que habría sido el patinazo de Pons and Sprit. Pensemos que ellos la teoría era hacer algo inocuo, hacer algo que tranquilizase a la población, pero se equivocaron o con la dosis o con el método de administración o con lo que fuera, y desde luego se les quitó la idea ya para siempre. Pablo Villarrubia, como siempre, primera parte de esta investigación. Muchísimas gracias por este ejemplo de periodismo a pie de calle. Seguro que nos estremeceremos también en la televisión con las imágenes que has conseguido. Un abrazo muy fuerte, compañero. Gracias, amigo, y gracias por la oportunidad también, porque yo mismo he vuelto totalmente encantado de ese caso, y con tantas posibilidades. Gracias, Pablo, como siempre, compañero. A Santiago Camacho, a Javier Sierra, a todo el equipo, lo quiero en la segunda hora, porque viene eso que os decía, miedo y angustia, pero de verdad, como pocas veces hemos sentido. Una investigación que se está efectuando ahora mismo en Madrid. Volvemos en unos minutos. Quiero dar las gracias antes de entrar. Vamos, esto es un minuto de oxígeno antes de entrar en una historia que de verdad impresiona. Impresiona por el nivel de lo que hemos escuchado ya, por la emoción, la angustia, el terror de algunos testigos. Vamos a intentar que nos lo cuenten, vamos a intentar saber más cosas, pero de verdad, amigos, yo creo que va a estar presente, intuyo, el tremendo miedo, la soledad, la incomprensión a la que se enfrentan siempre, por desgracia, personas que acaban muy solas. Los testigos del misterio, de los encuentros cercanos con algo que podría ser lo luminoso, lo extraño, lo no humano, lo que está con nosotros, junto a nosotros desde la antigüedad, que puede aparecer en un edificio repentinamente, que puede obligar a encerrarnos en una habitación y a gritar de terror. Todo eso, por lo que parece, por lo que estamos investigando, está pasando ahora. Quiero agradecer, antes de entrar en la investigación, a toda la gente, cómo se portaron con nosotros ayer, Carmen, en Pozo de la Sal, la tierra de Félix Rodríguez de la Fuente, el lugar donde nació. De verdad que ya las muestras que nos estáis dando nos sobrepasan. Podríamos decir, de 5 años a 90 años, el espectro amplísimo de la población. Nunca habíamos dado un pregón, nunca habíamos inaugurado unas fiestas. Ahí estuvimos en un lugar simbólico, en un lugar del gran maestro, y nos hicisteis muy felices, nos llenasteis de cariño. Un pueblo de 100 habitantes, pues prácticamente el triple en una conferencia, en una charla entre amigos. Muchísimas gracias, no lo olvidaremos nunca, ¿verdad? No, la verdad es que los pozanos nos trataron como si fuéramos de su tierra, nos acogieron en sus casas y con los brazos abiertos, y estuvimos durante un día entero viviendo con ellos esas fiestas tan tradicionales y que hay que reivindicar en todos los pueblos de España. Como dije ayer, como grité al cielo mientras soltaba el cohete, ni más ni menos, Javier Sierra, me tienes que haber visto en ese momento. Desde luego. Viva Poza de la Sal y viva Félix Rodríguez de la Fuente. Grito cósmico, pálpito cósmico, diría el maestro. Ahora os pido todos mucha atención porque quiero luego vuestra opinión, y le pediría a Noel Caillor incluso que nos metiésemos poco a poco en un ambiente, ¿no? Hace tiempo que nuestros dos jóvenes compañeros del equipo, Carlos Largo, buenas noches, compañero. Hola, buenas noches, Iker. Y nuestra recientísima incorporación, aunque ya muchos le conocían, evidentemente, de sus trabajos en la web, en nuestra web, ikerjimenez.com, o de las intervenciones del año pasado. Ahora es nuestro hombre de documentación y hemeroteca y archivo,
en Cuarto Milenio, pero evidentemente también reparte sus labores con esta nave del misterio radiofónica. Javier Pérez Campos, buenas noches. Buenas noches, Iker, encantado. Pues encantado de que estés con nosotros y además investigando, no solo buscando, sino investigando. Y habéis encontrado los dos más jóvenes, y me parece muy interesante el detalle también, una historia inesperada que luego me vais a contar cómo surge y por qué y de qué forma, que está pasando en Madrid. Pero Carlos Largo, fijaos, me comentaba que le había sorprendido mucho la angustia de un testigo. Y quiero que luego quizá los más veteranos en estas lides también, Javier, Santi, Carmen, comentemos qué pasa con esos testigos en edificios oficiales, qué mal se encuentran, qué solos se encuentran, y ese gremio, el de los vigilantes que tienen que estar en muchos lugares viendo algunas cosas día tras día, con silencio, porque si no la empresa, pues evidentemente les va a sancionar, porque a nadie le gusta dar partes de cosas que no existen. Y en fin, yo creo que hay un cúmulo de historias que se concentran en un lugar ahora mismo, que luego os vamos a contar cuál es. Antes quiero saludar, quiero que me cuente, quiero que sea muy honesto, muy abierto con todo el público, los cientos de miles de amigos que ahora le escuchan. Es la historia de un hombre. Hemos sabido algunos detalles, queremos conocer más. Francisco, vigilante de este lugar, que lo está pasando muy mal y que describe algunas cosas junto con otros compañeros. Vais a escuchar a otros compañeros realmente terroríficas. Francisco, buenas noches. Hola, buenas noches. Francisco, 9 años trabajando allí, ¿verdad? Sí, exactamente, 9 años de 21 que llevo trabajando de esto, de seguridad, vamos. Sí, 9 años allí. Efectivamente, sí. ¿Cuándo empiezan las anomalías, los fenómenos? ¿Cuándo empiezas tú a ver que en aquel lugar pasan cosas que no son muy normales? Bueno, la primera vez que me mandaron allí, me mandaron como castigo de... Bueno, vamos a ver, como nos pasa a muchos trabajadores, nos mandan a un sitio que no quieres nadie, ¿no? Nosotros no podemos hablar de esto porque lo primero que piensan es que estás loco. Claro. Lo primero que piensan es que bueno, que el trabajo pues, no sé, está muy desmerecido ante la opinión pública y tal, ¿no? Nosotros estamos en sitios solos, y en otros sitios que te está jugando la vida en bancos, te está jugando la vida en un camión blindado, con arma y tal, pero estos sitios verdaderamente, pues, te causan pánico de las cosas que oyes, de las cosas que ves. Yo he visto. Pero claro, tú lo cuentas a las empresas y las empresas todas tienen algún trabajador que lo sabe. Lo que pasa es que, bueno, ahí está el cliente y el cliente no hay que perderle. Claro. Me gustaría que nos contases, por favor, el primer caso que a ti te llama la atención, de verdad, que vives tú. Estaba yo en el hall, donde suelen ocurrir las cosas, y encima de mi cabeza, en la planta de arriba, pues fue un sonido espeluznante, ¿no? Un sonido de un grito espeluznante que tuve que salir, me salí a la calle, vamos. ¿Un grito de hombre o de mujer? No sé definirlo. Yo allí no sabía, con las cosas que me han pasado allí no sé definir yo ni hombre ni mujer, ni mucho menos, ni los sonidos. No. Procedía del techo de arriba donde más se oyen pasos, otros compañeros también han oído pasos, sobre todo pasos de zapatos, de tacones, golpes fuertes, pero aquello pues fue un sonido, es que no lo puedo explicar, ni era hombre ni mujer ni, no lo sé, ni animal, no lo sé, es que yo lo siento, pero... No ¿Y sé, qué hiciste? ¿Cuál fue tu reacción? Mi reacción, lo siento, pero salí corriendo. Me salí a la calle como muchas veces, me salí al exterior, vamos, no fuera dentro del edificio, sino al exterior. También una cara de niño en un cristal. ¿Una cara de niño? De lejos, sí. Cuéntame, por favor. ¿Cómo era? ¿Cómo se formó? ¿En qué situación estabas? Estaba haciendo una ronda, ¿no? Y a través del cristal pues vi una figura, una cara de... no sé, como de niño, de una figura de niño, sí, una cara pequeña, una cara de niña en un cristal. ¿Y hizo algo? ¿Te dijo algo? No, desapareció enseguida. Y la que más me impactó también, otra de las que más me impactaron, que yo no he tenido tantas como mi compañero, el otro, he tenido menos, pues ha sido, bueno, fue... estaba hablando con él, estábamos hablando normalmente haciendo el relevo,
Yo recuerdo que estaba atándome los zapatos yo y él cambiándose, los dos cambiándonos. Y nada, giré la cabeza y en medio de 2 pasillos pues vi una figura de un hombre. Era un hombre, era de poca estatura, se veía el traje perfectamente, un traje azul marino, lo recuerdo. Los zapatos no eran zapatos, o sea, flotaba sobre, no sé si sabré explicarme, sobre el nivel del suelo, pero sin tocar el suelo. Era una sombra oscura los zapatos, la cara de perfil, me acuerdo perfectamente que no se veía el rostro, sino lo que es el perfil oscuro también, y el movimiento de los brazos, lento, acompañado de la andadura de la figura de andando despacio y lento. Y claro, mi impresión pues fue decirle a mi compañero, digo, oye, mira lo que hay ahí se ha metido alguien, hay alguien, me puse todo nervioso, él se reía. Que claro, todos se reían de mí, os lo estoy diciendo y no me hacéis caso. Y yo le animé a ir a ver allí, y allí no había nadie, pero claro, la figura aquella no era una persona, no era nadie que se había colado en el edificio, eso lo tengo ahora, lo estoy viendo ahora. ¿Y estás viendo a un hombre mayor, un hombre joven? No, yo lo estoy viendo ahora lo mismo, no, por la forma de andar y tal, mediana edad. Yo me acuerdo perfectamente que es que lo estoy viendo, eso no se me olvidará en la vida, eso lo tendré hasta que me muera, vamos. Y yo recuerdo que era de normal estatura, era así un poco fuerte, bajito, y la cara no se le veía, la cabeza era oscura, no se le veía el rostro, era el diseño de una cabeza, pero era oscura. Francisco, ¿y se dirigía a algún lugar entonces, a alguna zona donde ya habían pasado otras cosas? Sí, una zona donde ha habido, efectivamente, las cosas pasan en el hall a través de las 9:20 de la noche, y las cosas pasan a partir de esa hora, y fue allí en el hall, de pasillo a pasillo, y en el hall estábamos también en Centralita, y eso no es a mí solo, vamos, eso ha pasado a la persona que está allí al teléfono, a muchos compañeros que sienten. Y tú notas la presencia de alguien detrás, a través de los cristales, es que lo notas. Yo he cortado la conversación de ellos, o la conversación con mi empresa, con mis compañeros, de estar hablando de algo del trabajo, y decir, oye, no puedo seguir hablando, que hay algo aquí, y salirme a la calle. Oye, y si en esos 9 años y tú te vas al peor momento, al momento de mayor miedo, de mayor tensión, al peor momento que vives allí... Pues yo recuerdo perfectamente que era un festivo y estaba allí solo, porque aquello es inmenso, claro, no es un edificio, es inmenso, de sótanos, de galerías, de mobiliario antiguo de los años 50, o sea, que no es un edificio moderno, ¿no? Es un edificio que tiene muchísimos años y mucha historia, y en unos terrenos que hubo ahí una batalla, la guerra civil y tal. Y el peor momento, pues en la planta de arriba. Yo subí a hacer la ronda perfectamente y quedaba una persona de un cargo bastante responsable allí en el centro, pensaba yo que quedaba, y cuando siempre queda alguien en el centro estás más confiado, tú no dices, porque parece que hay otra persona, aunque me ocurra algo parece que hay otra persona, a mí personalmente me ocurre eso, ¿no? Y subí a la planta de arriba a hacer la ronda, que son unos pasillos muy largos, llenos de retratos de gente que ya se han ido de este mundo, y y al subir a la planta de arriba pues oí una música muy rara que me llevaba hasta el fondo del pasillo, ¿no? Que me atraía, pero nunca sabía de dónde procedía esa música, porque hay muchos despachos de tanto derecha como izquierda, ¿no? Entonces mi curiosidad y mi instinto me dijo, bueno, pues poco a poco voy a averiguar de dónde viene esa música, ¿no? Porque era una música, eso sí lo recuerdo perfectamente, porque igual que la sombra, que el personaje ese que vino, cosas que no se te olvidan, pues recuerdo que era una música, pues no lo sé, un estilo medieval antiguo, por definirlo de alguna forma, pues, medieval antiguo, una música muy rara. No era música actual, ni música de nada, vamos. Y entonces me envolví a andar hacia ese sitio, ¿no? Y cada vez que yo creía que esa música procedía de cierto sitio, no procedía de ahí, me envolvía más para allá. Me envolvía a otro sitio que no quiero nombrar, que está un sitio que no quiero nombrar. Me envolvía hacia allí, ¿no? Entonces, no sé, fue un instinto que me dio, digo, mira, yo me doy la vuelta y que no, yo no sigo para allá. Y al darme la vuelta, pues
los papeles que hay en las paredes de actos oficiales y cosas, pues empezaron a moverse las paredes y tal, empezaron a moverse. Y yo seguía andando y oí tacones abajo. Y yo pensaba que estaba la persona esta encargada de responsabilidad en el centro, que quedaba todavía, claro. Y oí tacones. La nombré yo, digo, espérate, que ahora bajo en un momento y la abro a usted. Porque la tenía que abrir una barrera para que saliera con el coche. Espérese que ahora bajo. Oí unos tacones abajo. Pero claro, digo, bueno, me bajé abajo y estaba esperando yo que ver a esa persona en la puerta de salida del recinto con el coche aparcado y no salía. Entonces tiene que estar ahí, porque yo he oído los tacones, yo he oído los zapatazos fuertes que como que se iba del centro, ¿no? Y entonces ya me mosqué, me fui a su despacho y no estaba. Empecé a buscarla a la persona esta y no estaba. Realmente no había nadie en el centro, estaba yo. Yo pensaba que quedaba esa persona, pero no quedaba. ¿Y qué sientes en ese instante, tú ahí solo? Mucho miedo. ¿Qué siento? Mucho miedo. Sientes miedo. Sientes, yo qué sé, yo en mi trabajo, si me oyen muchos compañeros, pues sabes que te has jugado la vida por una mierda de dinero que nos dan. En un banco, en un sitio que te juegan la vida, pero yo prefiero eso antes que el miedo ese. ¿Prefieres el miedo físico de un... a eso? Sí, yo he trabajado en el metro, en la Renfe, donde me echen. Yo no quiero sitios de esos. A mí me ha trastornado. Yo llegaba a casa y mi personalidad cambiaba y llegaba de otro estado de ánimo. Ha habido compañeros que también les pasa, no solo a mí. Y ha habido testimonio de otro compañero, pues que del mismo sitio que le tocó, un domingo que no estaba yo, pues fue a ver si quedaba gente allí también, en el mismo sitio, y empezó a oír voces y no quedaba nadie. Y preguntando si quedaba alguien de las voces, pues no, se dio cuenta que no quedaba nadie y empezó a andar por el pasillo y alrededor del pasillo pues empezó a oír pasos de pies descalzos alrededor suyo. ¿Que le rodeaban? Sí, me llamó también a aterrorizarme. ¿Cómo seguía yo ahí? Digo, pues ¿por qué no me cambian? Y yo oía pasos descalzos alrededor suyo y de oír pasos alrededor suyo empezó a decir que andaba ahí. Llevaba un bote de Coca-Cola en la mano, se le empezó a congelar el bote de Coca-Cola, sentí frío y los chillidos esos del techo y salió corriendo y salió todo el recinto y le tuvieron que ir a buscar. Francisco, ¿qué hace uno cuando vive estos acontecimientos tan terroríficos? ¿Cómo sale adelante? Sí, tienes que salir adelante, pues fue como salimos muchos, joder, que no es de miedo a nadie. Encerrándote en una habitación, o ¿qué haces? O muchas veces también dicen, te cargas de valentía y empiezas a hablar, te enfrentas a ellos, empiezas a chillar, pero de valentía hacia lo que hay ahí. ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué me molestáis? Dejadme en paz. Estoy trabajando, dejadme. Es que, ¿cómo te enfrentas? Pues el ser humano a veces nos enfrentamos sacando lo que te he dicho y otras veces escondiéndonos. Sacamos lo que llevamos dentro y enfrentándote a lo desconocido. Enfrentándote, porque te enfrentas, son muchas horas, son mucho tiempo solo, son mucha soledad, son problemas en casa y dicen, encima me vais a joder más, ¿qué es lo que queréis? Y a lo mejor alguno me dice, mira, ha acabado mal de la cabeza, no. Y otras veces, pues, ¿qué es lo que haces? Pues te encierras y sales corriendo. Depende de los días, depende cómo te pille tu cabeza. Hay rondas, los sótanos, bajas a los sótanos, sabes que tienes que atravesar todo el sótano, vas con miedo, oyes el ruido, el típico ruido que ya algunos días pues te cabreas y otros días te acojona, ¿sabes? Se pasa mal, porque tú haces tu trabajo, haces tus cosas, las cosas que nos mandan y que hacemos todo, que al fin y al cabo lo hacemos con orgullo, con valentía, ¿no? Pero que se pasa mal por muchas circunstancias en sitios de esto que yo te voy a decir una cosa, yo no creía en nada de esto, ni he sido muy muy incrédulo, pero me han pasado cosas que me han marcado la vida, claro, me han marcado porque las tienes ahí en tu cabeza y bueno, este sitio en concreto, pues
son 9 años que lo notas en el ambiente que no es bueno, ¿no? Que no es bueno, y están ahí. Yo soy muy sensible y a lo mejor yo tuve la presencia o verlo, porque lo estoy viendo, eso no se me borra la vida, que eso yo lo estoy viendo, yo lo veo, y la música aquella tampoco se me borra. Yo estuve preguntando al día siguiente por allí, día tras día, oye, no os habéis dejado una cinta, oye, no os habéis dejado un móvil, no os habéis dejado, aquella música no se me olvida, no se me olvida. Francisco, te lo agradezco muchísimo, muchísimas gracias. Nada. De verdad, y por contarlo de corazón y con esta emoción y con esta verdad. Un abrazo muy fuerte, amigo. Venga, hasta luego, gracias. Adiós. Dos y 26 minutos. Francisco, te voy a aclararlo, sigue en activo, ejerce su profesión, vigilantes armados que se juegan la vida en ocasiones en diferentes entornos. Sorprende que hay algunos sitios que casi todos conocen que no quieren ir. Algunos de los edificios son oficiales y que hay como un argot interno, ¿no? O unos códigos entre ellos que conocen perfectamente, que no salen nunca a la luz. Aunque solo sea por eso, reitero mis gracias a Francisco por arrojar un poco de luz. Evidentemente desde fuera podemos pensar que ha quedado un impacto emocional tremendo. ¿Es anterior o posterior a los acontecimientos? Aquí hay detalles muy interesantes, por ejemplo, que vamos a poder escuchar a otros compañeros hablando de los mismos fenómenos en el mismo lugar, con personalidad completamente distinta, diferente visión, mismas épocas. Nos aseguran que en este recinto muchos de los empleados callan, pero de puertas adentro conocen, hablan, dicen. Carlos, ¿de qué lugar estamos hablando? Pues estamos hablando del Instituto de las Ciencias de la Construcción. Está situado aquí en Madrid, en un área que se llama, en la zona de Chamartín, Pinar de Chamartín. Y bueno, pues es un edificio, tal y como nos contaba Francisco, en el que prácticamente desde su inauguración, desde su traslado, se fundó en el año 34 este instituto, pero no es hasta los años 50, concretamente hasta el 53, cuando toma esta nueva ubicación. Y a partir de entonces pues se han contado innumerables leyendas en torno a pues estos espectros, estos entes, pisadas, ruidos que se escuchan pues noche tras noche. Es un lugar, por lo tanto, oficial. De ahí la dificultad para investigar, que luego podemos comentar por qué, a pesar de que la gente hable, hay este silencio. En las empresas de seguridad es hasta de lógica a veces, ¿no? ¿Quién quiere tener denuncias tan raras? Pero ¿por qué durante años, décadas incluso, los que vigilan de noche cuando el lugar está vacío son los que denuncian en los mismos entornos, en los mismos lugares? Año 34, la fundación de este lugar. Javier, más datos, evidentemente, sobre el pasado de este lugar, sobre lo que hubo en estos cimientos, sobre lo que vivió en estas paredes. Sí, porque desde luego para atestiguar una historia tan potente y tan fuerte como estamos escuchando, había desde luego que documentar un poco, ¿no? Y ver qué había en aquella época, en aquella zona concreta, antes incluso de este edificio. Si nos remontamos, por ejemplo, a la historia de Chamartín, vemos que ya en el siglo XIII empieza a haber pues la construcción de la zona, ¿no? Y empieza a haber gente y demás. Por lo tanto, es muy curioso el tema de la música medieval que él escuchaba. Y vamos a ir viendo cómo todos los testimonios, los testigos, cómo van hablando, van cuajando a la perfección con todo lo que hubo allí en aquella zona. Porque hemos encontrado unos mapas de incluso 1912, sí, estamos rodeados de ellos, 1800, 1900, y es que es realmente impactante, porque tenemos, por ejemplo, un cementerio en aquella zona, un cementerio que se ve aquí a la perfección, está marcado, lo tenemos marcado con una X, un colegio, que era el colegio de huérfanos de la Armada, y que en aquella época en la que este colegio estaba activo, tenemos que recordar que muchos niños morían de tifus, además por el frío y demás, en aquella zona concreta, que salían a jugar al campo, donde ahora además está construido este edificio que estamos comentando. Incluso tenemos historias de Napoleón, que estuvo allí en el Palacio de los Duques de Pastrana, ¿no? Y en 1808 más o menos. Y incluso tenemos historias también de la guerra civil, muy duro también. Trincheras y parece que hay estructuras todavía. Sí. Tenemos incluso fotografías de los soldados en la zona, ¿no?
Y incluso esa es una de las cosas que se comentaba, ¿no? El tema de las trincheras debajo de este edificio, unas catacumbas comentaban, no especificaban mucho, y lo que parece ser que hay allí enterrado son, sí, efectivamente, trincheras de la guerra civil, soldados del bando republicano que en aquella época habían muerto muchas personas por bombardeos por la zona. Hay más elementos. Ese colegio de huérfanos, en la antigüedad también. Es decir, había una instalación para niños en este mismo entorno. Tengo ahora mismo en mi mano algunos de los planos. Es muy curioso porque justo al lado se recuerda ventas de Espíritu Santo, ¿no? Hemos hablado de Puente del Espíritu Santo en la primera hora. Habéis hablado, mejor dicho, con otros protagonistas. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque siempre podemos pensar que es la visión de una persona, el miedo concentrado de esa persona. E imaginemos si hay algún tipo de desequilibrio, de nerviosismo excesivo, de estrés, de moving en el trabajo. Imagino que estar en un lugar, año 34, amplísimos pasillos. Es que hay que echarle valor, a algunos vigilantes de seguridad. Un abrazo para todos, que sabemos que nos escucháis, para escuchar, por ejemplo, este mismo programa en esas avenidas vacías de los lugares donde ya nadie trabaja, donde ha llegado la noche. Es que la mente... Pero claro, cuando hay otros que no solo han visto cosas, sino que han registrado cosas, ya nos sorprende. Y es el caso de un hombre, sí podemos decir nombres y apellidos, Luis Mondéjar. Fernando Mondéjar. Es un trabajador de allí. Él se dedica a probar, a hacer análisis de estos materiales que se utilizan en muchos casos para la construcción y que digamos que es una de las finalidades de este instituto. Por lo tanto hablamos de un científico, entre comillas, no un vigilante. Efectivamente, es un trabajador que se dedica a investigar esa dureza, digamos, de estos materiales, y de hecho trabaja en los mismísimos laboratorios del instituto. Es un funcionario oficial de ese centro que desde dentro, no desde la empresa de vigilancia, confirma los mismos hechos, son muy parecidos. Fernando lleva trabajando 8 años en este centro y bueno, pues él nos comentaba que desde el principio, desde que empezó a trabajar, ya le empezaron a contar este tipo de historias sus compañeros. Siempre le decían, pues mira, aquí se comenta que siempre que ocurren este tipo de sucesos paranormales se relacionan con el ente de una persona que, bueno, que fue uno de los fundadores de este centro. Y bueno, pues él rápidamente pues empieza a investigar, empieza a darse cuenta de todos estos hechos e incluso empieza a vivir las primeras experiencias bajo su propia persona. Él nos relataba, por ejemplo, algunas experiencias con su compañera, con una compañera también que se dedica a investigar este tipo de materiales, y se encontraban, por ejemplo, en el laboratorio. Empezaron a comenzar a apilar una serie de baldosas que él nos decía que es muy difícil que se despegaran unas de otras porque tienen una especie de resina, de silicona. Entonces van haciendo una especie de montículo, estaban en una especie de encimera, que para nada estaban cerca de, digamos, del borde de esa encimera, y en un momento dado que ellos se giran, las baldosas se caen literalmente al suelo. Y bueno, pues él nos comentaba que, como es experto, digamos, en este tipo de baldosas, que es imposible que se pudieran caer solas, que ni él mismo empujando ese tipo de material podría haberlas tirado. Y es más, junto a estos fenómenos hablamos de científicos que hablan de Instituto de Técnica de Materiales. Personas, imagino, de una mentalidad absolutamente, mecanicista, ¿no? Pero habla de que van pasando los días. Y eso que nos ha contado el vigilante de seguridad, Francisco, de los pasos rodeándole a una persona sola, a él en este caso funcionario, pues le ha ocurrido. Y lo contaba con esta valentía. Y estaba allí pues a primera hora de la mañana, 8 y 10, una cosa así, haciendo un ensayo. Estaba cambiando unas muestras de una cámara frigorífica, las estaba metiendo en agua. Y empecé a escuchar unos pasos de zapato, no de tacón, pero sí de zapato, pues zapato de caballero, ¿no? Entonces a llegar a mi altura, pues se dejaron de escuchar. Y yo pensaba que era un compañero, le llamé un par de veces y al ver que nadie me contestaba, pues salí al pasillo a ver quién era. No había nadie. Dos y 35 minutos, pasos. Y claro que alguien desde el mundo de la ingeniería, de la técnica, del análisis de muestras,
hable de estas cosas tan alejadas nos sorprende, porque incluso siendo más vigilantes, que los hay, los que denuncian estos hechos, alguien puede decir, bueno, personas acostumbradas a vigilar, de acuerdo, pero personas quizás sugestionadas en exceso. Pero claro, un científico desde dentro de un organismo oficial, no muchas veces se atreven a declarar. Y a declarar incluso cosas más sorprendentes que tenéis que escuchar. Hay un momento en que incluso intenta hacer una vigilancia de una de las estancias donde estos hechos parece que se concentran, la zona de Hall. Sí, además lo realiza junto a otra persona que trabaja actualmente allí, no vamos a dar su nombre, y bueno, pues colocan una videocámara, se registra pues durante varias horas esa imagen de ese lugar donde anteriormente esta persona había visto una especie de ente muy similar al que Francisco nos describía, sin piernas, con un traje oscuro. Y bueno, pues casualmente Fernando se lleva ese material, esas imágenes. Y pero no me cuentes lo que sale. Vale. No me cuentes lo que sale, porque quiero que nos lo cuente él. O sea, que a raíz de otros testimonios de otra gente que ve lo mismo que nos han contado, él decide, bueno, pues vigilar, videovigilar. Y se encuentra con cosas muy curiosas que nos va a contar. Con el paso del tiempo, pues con la ayuda de una cámara de vídeo, se logró filmar durante una noche, y en la misma zona en concreto donde me dijo el vigilante, pues con una especie de humo blanco, a la altura de 1,60 m, 1,70 m, una cosa así, se formó como un humo denso, como si fuera de puro, una cosa así, como una especie de alargado, como de brazo. La filmación duraría unos 6-7 segundos más o menos, fue lo que, igual que se formaba, pues desapareció. Más elementos. Muchas de las personas, varios vigilantes, operarios, funcionarios, incluso ingenieros y personas que trabajan en laboratorio dentro de este instituto, afirman que ven elementos muy parecidos rondando. Y muchos, en la memoria popular, en la leyenda, acusan a alguien, a una figura antigua. Sí, todos los comentarios desde siempre, por lo que nos comentaba Fernando, apuntan a uno de los fundadores del instituto. Su nombre es Eduardo Torroja. Fue un arquitecto muy importante de la época, que nació en el año 1899. Y bueno, pues se trata de este ingeniero de caminos que en el año 34, como decíamos, se encargó de fundar esta institución. Y bueno, pues fue muy conocido no solo aquí en España, sino en otros países. Fue nombrado doctor honoris causa internacionalmente también en varias universidades. Y le culpan, entre comillas, por un hecho muy simple, que es que en el final de su vida, en el año 1961, pues tiene la extraña casualidad de que fallece en uno de los despachos de este instituto. Siempre se le había considerado una persona muy trabajadora a esta persona, Eduardo Torroja, y bueno, pues muere, digamos, de un infarto, prácticamente solo. Se comenta que luego sí que estuvo en compañía de su hijo y que fue el que se encontró el cuerpo de su padre fallecido en uno de esos despachos. Javi, en las indagaciones que habéis hecho, hablando con otros compañeros, algunos hablan, como Francisco o como este hombre, Mondéjar, otros simplemente os han dado información diciendo podéis contarlo, pero como yo sigo trabajando aquí, es que me echan al día siguiente. Y todos hablaban de esa figura que habían visto en diferentes ocasiones en los mismos lugares o haciendo un mismo recorrido. Sí, y que no solo que habían visto, sino que incluso habían fotografiado. En alguna ocasión, ahora lo vamos a comentar, en alguna fotografía había salido algo bastante extraño y ellos aseguraban que era la figura de Eduardo Torroja. Estaban totalmente convencidos. ¿Por qué? Por dos razones principalmente. La primera era, pues lo que ha comentado Carlos, la muerte de Eduardo Torroja en su propio despacho, ¿no? La muerte le sobrevino en su despacho, como decía por ahí uno de los titulares que hemos encontrado. Y otra, por algo muy curioso, que es lo de la máscara mortuoria de Eduardo Torroja. Vamos a escuchar a Mondéjar, a Luis Mondéjar, que está o que estaba, porque tenían la máscara mortuoria en este lugar, que era, como contamos alguna vez, ¿verdad, Carmen?, en Cuarto Milenio, una práctica que ahora nos puede horrorizar un poco o nos puede extrañar, pero con personajes ilustres se hacía. Pues ahí estaba la máscara, aunque hay novedades, lo cuenta Luis Mondéjar. Sí te puedo decir como anécdota que en el instituto estaba la máscara mortuoria de este señor. Vamos a ver, yo la he visto en un par de veces. Estaba guardada en una caja de madera en un cuarto de allí del instituto.
por casualidad, la he visto 2 veces y hace tiempo, vamos, creo que antes del verano, por casualidad quise volver a verla, la zona donde estaba, y ya no estaba. No te puedo decir qué han hecho, si la han quitado o se la han llevado a algún centro o alguna historia de esas, pero yo en concreto 2 veces sí la he visto. Entonces pues yo no sé si tiene que ver algo con todo lo paranormal que puede pasar allí o tal. Pocas veces en la historia de los fenómenos supuestamente extraños que ha habido en España en edificios oficiales, que han sido muchos, una larga lista, hemos tenido visiones desde dentro y desde fuera del edificio, empresa ajena y desde dentro trabajadores. Queda un elemento más, antes de que me deis vuestra opinión. Una fotografía, porque es que la inquietud llegó en este funcionario a tal límite de intentar, como decíamos, ser un buscador del misterio que todo el mundo comentaba. Nos llegó una fotografía y hubo su análisis. ¿Qué se veía en esa foto? ¿Qué lugar era? ¿Y qué diagnóstico dio nuestro analista Guillermo León? Pues mira, a nosotros nos remiten la fotografía, como se refleja en el mail que tengo delante de mí, el 7 de octubre del año 2009. Nos comenta Fernando que está obtenida a las 8:30 de la mañana de un martes, día 6 de octubre del 2009. Están por algunos de los sótanos, están en el cuarto de máquinas, en el de contadores, en el de calefacciones, parte de la cimentación del edificio. En algunas de esas fotografías salen los típicos orbs, esa especie de bolas flotantes que en muchas ocasiones salen cuando disparamos con un flash. Precisamente en esas estancias hay mucho polvo, se concentra mucho polvo, y cuando alguien va caminando con el flash, pues esas partículas del polvo que se forman en el aire, pues parece que se reflejan o que salen esferas de luz. Eso tendría una explicación. Pero nos hablaba también en una de las fotografías, en los azulejos que hay justamente en la parte de atrás, uno de los cuartos de máquinas, donde se puede ver perfectamente los bajos, las rejillas de esas máquinas, pues al fondo se ve un rostro, una especie de cara que en un principio Guillermo León en sus análisis me decía que podía ser incluso un retoque fotográfico. Apuntaba a esa posibilidad, pero comprobando la información EXIF, le pedimos más fotografías, le dijimos que nos mandara los archivos sin comprimir para aclarar cualquier duda que pudiéramos tener. Y efectivamente no había ningún retoque fotográfico. Mandaron la información, por lo tanto había un interés en saber la verdad. Sí, mandó la información, nos hizo pequeñas aclaraciones a lo que preguntábamos en esas fotografías, y realmente la fotografía la tengo delante de mí, se puede ver un rostro. Es una especie de cabeza, parece que tiene pelo oscuro, por algunas partes entradas bastante grandes. ¿Qué podíamos decir? Una pareidolia, como apuntaba Guillermo León en un principio, por algunos de los claroscuros que se ven, de los reflejos incluso de luces que hay. Pues sí, pero es que es demasiado perfecto. Se ve de verdad una cara, lo que sería un rostro nada más. Y Fernando Mondéjar, que yo le he llamado Luis antes, no sé por qué, Fernando Mondéjar, al que agradecemos esta intervención, esta investigación en vivo, tiene un elemento superior, yo creo aquí, de garantía o por lo menos de honestidad. Y es que muchas veces cuando Guillermo sospecha que puede haber un fraude en una foto, evidentemente ese fraude o manipulación no se suele enviar todo el material. Aquí, colaboración. Javier Sierra, compañero, has escuchado todo el dossier. Edificio oficial. Yo no sé, porque tú me lo has contado, querido amigo, cuando estás tú, como le ocurre a nuestro compañero Diego Marañón, que descansa, yo creo que se lo ha ganado, ¿no? Esta semana, volverá la siguiente con el túnel del tiempo. Cuando estáis en casa, y en fin, en casa de Javier Sierra, rodeado de miles de libros, de miles de historias, tú me decías, en el caso de Órbigo, programa número 2 de esta temporada, que oye, se sentía de una forma muy directa, muy especial el testimonio de alguien, con los cascos, con tu micrófono allí en casa. ¿Cómo te ha llegado toda esta historia? Bueno, pues sobre todo me ha evocado muchas historias que han ido surgiendo en estos últimos años, similares en edificios oficiales. Existe un eje en Madrid que es muy famoso ya, donde quizá el edificio más emblemático sea el Palacio de Linares, la actual Casa de América, donde hubo muchas historias a principios de los 90, pero es un eje que se prolongaría, digamos, hasta la Puerta del Sol, donde los edificios oficiales, incluyendo el Banco de España, incluyendo el Ministerio de Hacienda, que están un poco en esa línea,
han sido objeto de este tipo de sucesos. Guardias de seguridad, cámaras que han captado cosas que no han trascendido a la opinión pública por las características tan especiales de muchos de esos edificios que están en ese eje y que, hacen pensar mucho sobre, en fin, este tipo de fenómenos, ¿no? Es curioso porque hay un ramal importante del Madrid antiguo, que era el arroyo Abroñigal, que pasa por donde está el subsuelo del Palacio de Linares y llega justo hasta aquí, o pasa por aquí precisamente. Y un lugar justo de este colegio de huérfanos y este instituto hoy, de trabajo de ingeniería, donde además hubo mucha muerte, mucho ahorcamiento, mucha represalia. Javi, en la historia se cuenta perfectamente. Sí, es verdad, incluso, no solo durante la Guerra Civil, sino también durante los sucesos del 2 de mayo, por ejemplo, pues evidentemente hubo muchas historias ahí, muchas muertes, muchas fosas que probablemente estén todavía sin abrir, pero digamos que no indica eso que la causa esté en lo sobrenatural. Quizá haya que buscar la causa en otras cosas, ¿no? Quizá unas alteraciones magnéticas muy fuertes en el subsuelo. Hombre, dando por hecho que estamos hablando hoy de un caso en una institución que pertenece al Centro Superior de Investigaciones Científicas, yo creo que sería pertinente, pues por ejemplo, medir las variaciones de Milli-Gauss, que son las medidas del electromagnetismo de un lugar, para ver si hay algo. Hace unos años, en castillos en los países escandinavos, yo recuerdo 2 casos en Dinamarca y en Suecia, analizaron con detectores electromagnéticos las habitaciones donde se supone que aparecían fantasmas. Siempre es un lugar, también el primer vigilante de seguridad, si recuerdas, insistía mucho en el hall, que siempre es un lugar, el eje de todos los fenómenos. Bueno, pues cuando en Dinamarca y en Suecia se aplicaron esos detectores en 2 castillos, el castillo de Drasholm y de Enso, se descubrió que el nivel de Milli-Gauss, o sea, de estas unidades en las que se mide el electromagnetismo, se disparaba. Lo normal sería entre 3 y 5 unidades más o menos, y allí estábamos hablando de 100 y de 150 unidades, es decir, que efectivamente había algo, un campo invisible, magnético, que podía provocar sensaciones alucinatorias, acústicas, visuales. Otra cosa es que de repente las cámaras de seguridad, que no sufren alucinaciones, o las cámaras de fotografía, capten cosas, ¿no? Y aquí tenemos sobre todo ese ansia por investigar. Javier Pérez Campos, compañero, en la hemeroteca aparecen esas historias de represalias y ahorcamientos, me contabas. Sí, como decimos que es una investigación que todavía está en curso, pues estamos corroborando todo esto, ¿no? Pero la zona de Chamartín de la Rosa sí que es cierto que en aquella época, en la época de la Guerra Civil, era una zona de cosechas, ¿no? Y claro, según nos contaban a micrófono cerrado, estos testigos, ¿no?, que también por su cuenta, por inquietud, habían querido saber más, habían investigado un poco y habían visto que efectivamente en aquella época había habido muchos ahorcamientos de personas que cuando las cosechas no se daban todo lo bien que se debían dar, ¿no?, y en ese ambiente de pobreza, pues acababan suicidándose y quitándose la vida. Hay una cosa importante, repetimos vías, Carmen, porque yo creo que si alguien sabe algo más, estamos hablando del corazón norte de la ciudad de Madrid, puede informarnos, porque son muchos, nos han comunicado los vigilantes, la gente del gremio que conoce esta historia y que incluso la ha vivido, porque la gente va rotando. Y a mí, ahora os preguntaré, me ha dejado muy impresionado, nunca lo he escuchado a ningún vigilante, eso de ir por castigo X, a un lugar que nadie quiere visitar. Me ha sorprendido, ¿no? Una especie como de decir, oye, tú que te estás portando mal, o que ha pasado esto, o que tienes X problema con la empresa, te vas a ir a este lugar donde, pasan ciertas cosas, y no precisamente físicas. Repetimos vías, para ver si alguien nos informa. Las vías de contacto 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, nuestro mail milenio3 con número @cadenaser.com y la web de la cadena Ser, cadenaser.com. Y había una historia que también no queríamos dejar pasar por alto, que nos contaban también a micrófono cerrado, ¿no? Y era cuando hace unos años estos vigilantes hacían la ronda incluso con perro, ¿no? Y nos contaba uno de los vigilantes que al pasar justo por el despacho de donde murió Eduardo Torroja, el animal se paraba, se quedaba ahí clavado, ¿no?, como tantas veces hemos escuchado, y no había quien lo moviera de aquel sitio porque no quería avanzar. Sí, la verdad es que escuchar todos estos testimonios me trae muchos muy recuerdos. Desgarrados, Santi? Por lo menos en la expresión, ¿no? Oír a un hombre que se viste por los pies, con la voz quebrada,
completamente por el terror que ha pasado al enfrentarse a algo contra lo que el revólver que lleva al cinto pues tampoco sirve de gran ayuda. A veces no llevan revólver, a veces no llevan pistola los vigilantes de seguridad. Tampoco les serviría de mucho en este caso. ¿Estos sí eran armados? Él comentaba que en otras instituciones eran armados también. En algunas instituciones sí, pero en este caso no nos confirmó Francisco si llevaba arma o no. Pues desde luego trae muchos recuerdos, de casos que han pasado por aquí. Quiero recordar el de La Cañada, que ahora que acabamos de mencionar la estación abulense de La Cañada, que acabamos de mencionar un perro, y también un vigilante jurado que intentaba explicar algo que no tiene explicación. Y como alguna vez he comentado en este micrófono, me trae recuerdos personales porque un familiar muy querido trabajó durante muchos años como inspector de una compañía de seguridad privada. Y me contaba precisamente esas historias de destinos, de servicios que nadie quería sin que hubiera una razón objetiva para ello, de historias que le contaban ya cuando tenían cierta confianza, porque él era su superior, historias que le contaban pero que no podían salir de allí y que desde luego no se podían enterar ni siquiera los clientes. Y la verdad es que es un mundo, yo siempre he dicho eso, que en los cuartelillos de la Guardia Civil y en los archivos, o al menos si no los archivos, en las mentes de las empresas de seguridad privada, los investigadores de lo extraño tienen un fondo prácticamente sin límite para investigar. Fijaos, de las fenomenologías que han descrito estos amigos que nos han legado su información, y hay algunas más que están recopilando Carlos y Javier, hay una que me sorprendía, y es que esa filmación que evidentemente queremos ver y queremos comprobar, donde aparece un brazo, suena algo absurdo, ¿no? Un brazo flotando en una habitación. Yo he recordado de inmediato una de las pruebas fotográficas que suenan ya antediluvianas de Hans Bender con Germán de Argumosa en la famosísima Casa de las Caras de Belmez, donde lo que aparece es un humo en formación que acaba convirtiéndose en un pie de niño, un pie cortado a la altura, por debajo de la rodilla, el tobillo y el pie. Bueno, también tuvimos una fotografía un tanto extraña en Cuarto Milenio, que se acercaba a la cámara y al final se descubrió que era un insecto. Habrá que ver la filmación para descartar cualquier cosa, porque también las cámaras con diversos efectos, luces y insectos que se acercan a esas cámaras pueden provocar que se produzcan fenómenos completamente naturales. Hombre, por supuesto, pero yo estaba comentando que si hay algo parecido visualmente, sí que en la cronología, tampoco sabemos qué era lo de Belmez, que podía ser perfectamente explicable, pero que eso que puede parecer extraño de ver un trozo de cuerpo humano sin el cuerpo entero, sí que hay documentación en diferentes casos. Uno de ellos oficial, sí se nos permitió grabar, la Diputación de Granada, donde aparecía un rostro y una mano o parte de un brazo en ese humo que se iba solidificando y a los 6-7 segundos desaparecía, que es una descripción muy parecida a la que ha comentado este amigo, Fernando Mondéjar. Silencio absoluto a raíz de indagar en las investigaciones, aunque habéis contactado con diferentes personas, esa cerrazón cuando nos encontramos con un edificio oficial, aunque desde dentro incluso no tengan ningún temor, que nos sorprende eso, a decir, yo lo he visto, yo lo he grabado, yo lo he fotografiado. ¿Os ha ocurrido? Sí, a mí me ha pasado también en investigaciones, por ejemplo en Ciudad Real, ¿no?, que estuvimos investigando pues en varios edificios de allí, publicamos también alguna cosa. Y efectivamente, incluso del primer día tratarte genial, porque de alguna forma tú vas un poco a exorcizar sus demonios, ¿no? A que ellos te cuenten y de alguna forma se sienten liberados porque son cosas que no hablan con cualquiera, ¿no? Y al segundo día, cuando ellos les han comentado a los de arriba, como ellos los llaman, ¿no?, a los gerentes, a los directores, que hay alguien interesado en todo ello, pues algo tiene que haber ocurrido cuando al segundo día casi te echan a patadas de ese edificio, ¿no? ¿Ha ocurrido algo parecido? Pues en este caso es clarísimo, porque hemos estado hablando con varios trabajadores, hemos estado hablando en este caso además, sobre todo lo que me ha llamado la atención es que son trabajadores dentro de un mismo edificio que tienen diferentes funciones. Hemos hablado también con gente encargada de la recepción, que además tiene ese lugar muy cercano a este paso de tránsito del hall en el que nos hablaban. Igual nos comentaban que no querían hablar pues un poco por el miedo a esa posible pérdida de trabajo, hablar de un sitio público, oficial. ¿Pero confirmaban los hechos? Confirmaban los hechos y además no solo a través de las personas que hemos hablado, sino por ejemplo compañeros del propio Fernando, que hablábamos con él, decían pues que sí que lo habían visto, incluso pues el relato que decíamos de la compañera que estaba con Fernando, un compañero también de Fernando que trabajaba allí.
Y bueno, pues son muchos los testimonios que tenemos en este caso. Pero la investigación, sin embargo, es muy difícil, es casi imposible, ¿no? Es lógico, está la cosa como para perder el trabajo. Y yo, en lugar de esta gente, entiendo perfectamente, además que los pueden tachar de locos, porque lo primero es, entre la gente que no cree en su propio trabajo, pueden decir que están viendo alucinaciones, como suele pasar muy normalmente. Con lo cual respetamos, por supuesto, que esta gente no quiere hablar, aunque a vosotros os hayan contado sus vivencias. Y sobre todo que les agradecemos que nos hayan confiado esos testimonios. Una cosa que llama también la atención es que ellos empiezan a ver unas apariciones, ¿no?, de personas, o empiezan a ver incluso, hablaban de extrañas caras, como tipo Belmez, ¿no?, que aparecían incluso en la entrada del edificio, y son, por ejemplo, rostros de bebés, rostros de niños. Hablan de apariciones y rostros también de gente ahorcada, porque dicen que salen con las cuencas prácticamente saliéndose de los ojos de las cuencas y con la lengua afuera. Hablan también incluso de la aparición de un soldado mameluco, que ellos dicen que va con turbante, que se le ve perfectamente el turbante, de una aparición que aparece siempre a las 9:20 de la noche, que también es algo muy curioso, esa repetición, ¿no?, de la hora. Y cuando tú excavas un poco en la historia de ese lugar y ves que puedes asociar esas supuestas apariciones o caras de niños con el orfanato que había y que todavía está ese colegio, ¿no?, por allí cerca, puedes asociar pues lo del soldado mameluco con Napoleón, ¿no?, que también estuvo allí cerca. Puedes asociar casi todo lo que ellos van viendo con la historia física de lo que hubo allí antes de este edificio. Ahora la gran pregunta es, Javier Sierra, esto puede provocar una histeria colectiva, esto puede provocar una sugestión que genera más y más miedo, o el trastorno es posterior a los hechos que realmente pueden marcar una vida, ¿no?, antes o después. Bueno, que hay sugestión y que nosotros tendemos a sobrecogernos cuando nos llegan varios testimonios y a aumentar la historia, eso es evidente, eso forma parte de la psicología humana, pero en este caso lo que habría que determinar es si existen razones objetivas que provoquen esto, y parece que sí. A mí lo que me resulta paradójico es que esto esté sucediendo en un edificio, como digo, adscrito al Centro Superior de Investigaciones Científicas. Una curiosa paradoja, ¿no? Es una paradoja, efectivamente, que lo más aparentemente acientífico o fuera del espectro de la ciencia, que muchas veces la ciencia mira hacia otro lado cuando ocurren estas cosas, ha ido a visitarles a ellos. Y creo que ahí hay un desafío no solo para nosotros, que nos ocupamos de estas cosas, sino sobre todo para los que habitan en ese edificio y trabajan ahí. Habría que ver si esas teleplastias, entre comillas, porque no sé si se mantienen o no, han sido fotografiadas, si se mantienen porque esas imágenes no nos han sido mandadas, no nos las han enviado, si a las 9:20 siempre ocurre un mismo fenómeno, puede ser por algo provocado, en este sentido, si es a esa hora exacta siempre, por algo que tenga que ver con la estancia donde aparece. Puede ser un reloj que se refleje desde... Habría que comprobar muchas cosas allí. Evidentemente, si nos dejan, que es difícil. Lo que tenemos son los testimonios de personas, repito, de dentro y de fuera, que pocas veces ha ocurrido. Y como bien ha dicho Javier Sierra, que creo que es clave, en el territorio de lo más científico, como debe ser, de repente ha llegado una sorpresa inesperada. A la vuelta veremos si hay gente que sabe algún dato más. Lo veremos. Es difícil. Y sobre todo, alguien puede pensar incluso que están jugando con ellos, como decíamos en el primer tema. Una manipulación de alguien externo. ¿Quién sabe? Javier Pérez Campos, Carlos Largo, como siempre, gracias por la investigación. Seguiremos muy atentos. Llegaremos hasta donde podamos. Intentaremos. Gracias, Javier. Gracias.